Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase asincrónica disponible en mi canal de YouTube de la materia Psicología del Desarrollo Evolutivo 2. Mi nombre, como ya saben, es Juan Manuel Musante. Oficialmente le doy la bienvenida a esta nueva clase de la materia. Vamos a estar trabajando los capítulos 4 y 5 en esta instancia del libro de Papalia, Desarrollo del Adulto y Vejez. Vamos a abordar el capítulo 4, que hace referencia a salud y sistemas corporales, y vamos a hacer referencia en el capítulo 5 a la noción de memoria en relación al adulto y al geronte. El capítulo 4 es importante poder visualizarlo y entenderlo porque ya hablamos de que la salud es un concepto clave en el adulto y en el geronte que se desarrolla en la infancia y en la adolescencia. Y el concepto de salud física y de salud mental va a tener su correlato en la idea de sistemas corporales. La salud física es importante porque toca distintas áreas del desarrollo evolutivo, ya sea el área laboral con la cuestión del trabajo, una vez que llega un determinado periodo de la vida se pasa a lo que es la jubilación propiamente dicha, y afecta a la salud mental, y la intimidad también. Es muy importante relacionar salud física y salud mental porque una buena salud mental va a tener como correlato y como consecuencia una buena salud física. Sin embargo, la salud tiene un valor, tiene una importancia, tiene una centralidad. Hay que ir cuidando la salud física y la salud mental porque es probable que él con el tiempo se pueda deteriorar, porque hay una saturación de los órganos, porque uno está expuesto al estrés, a factores de riesgo y a factores de protección. En el medio interviene la edad, interviene la genética, nuestra herencia, y también el estilo de vida que tengamos. Como ya hablamos, factores de riesgo, esto que se deteriora en el ser humano, y los factores de protección son lo que nos cuida. Paul Baltes se plantea en su enfoque del ciclo de vida respecto de la idea de desarrollo la concepción a través de una pregunta. ¿Por qué los adultos envejecen diferente? Su concepción y su respuesta respecto a esta pregunta dice Paul Baltes que es por la multidireccionalidad. Hay muchos cambios que se suceden de manera diferente. Mi abuela envejece diferente a la abuela de otras personas, yo me deterioro y me desarrollo de manera diferente a otras personas. Se pierden algunas cosas, se ganan otras, y en algunas cosas, en algunas situaciones de la vida hay compensaciones. Como veníamos hablando del ciclo de vida desde la mirada de Paul Baltes, tiene en cuenta y pondera la historia de la persona, el contexto, no es lo mismo crecer en el sur argentino que en el norte, que en Cava, que en el interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Mercedes, que criarse en otro país, en Europa, en Asia, en África, en algún otro continente. La cultura como contexto influye muchísimo. La economía, sobre todo con el contexto que tenemos hoy, nuestra alimentación, tanto dieta o nutrición, y nuestra salud, si hacemos actividades o no. Por eso impactan mucho los factores de riesgo y los factores de protección. Es decir, aquellos hábitos que son perjudiciales para la salud física y mental de uno son los factores de riesgo y los factores de protección son eh, los elementos claves que tenemos que tener en cuenta. A mayor estilo de vida saludable, desde lo correlacional, si yo me cuido mucho, mayor nivel de funcionamiento físico, voy a tener mayor funcionalidad corporal. Si yo tengo hábitos saludables, mi nivel de funcionamiento físico en la vejez va a ser mucho mejor. Entra en juego un concepto clave acá, que es la reserva orgánica. La reserva orgánica es la cantidad de energía que nosotros tenemos en los sistemas corporales para reaccionar y responder en momentos estresantes. Imagínense que van al banco o van a un local, tienen que pagar algo y no tienen plata. No lo pueden pagar, no se lo pueden llevar. Lo mismo pasa con la reserva orgánica. Uno necesita ir, tener cierta energía para responder desde lo físico y desde lo emocional a situaciones estresantes. Básicamente es una capacidad de respuesta a la reserva orgánica que uno tiene en lo físico para responder a determinadas demandas o planteos del contexto. Esto va a generar un impacto en el día a día, en nuestra energía, en nuestra vitalidad, en nuestro movimiento cotidiano, en los 5 sistemas corporales. El esquelético, el cardiovascular, el respiratorio, el inmunológico y el neurológico. El esquelético va a tener que ver directamente con los huesos, con nuestro sistema asociado al óseo, cardiovascular, las posibilidades de infarto, las cuestiones del corazón. Lo respiratorio, claramente hay que poder controlar el aire, saber respirar correctamente. El inmunológico, nuestras defensas. Y el neurológico,
claramente el sistema nervioso. En estos sistemas pueden haber un montón de problemas. Si uno tiene muchos factores de riesgo y pocos de protección, un enfisema pulmonar por el tema del cigarrillo, como factor de riesgo, alguna enfermedad cardiovascular, un infarto, alguna problemática, la osteoporosis o la artritis, dependiendo de las situaciones, si uno no consume el suficiente nivel de calcio, después lo tiene que compensar, la diabetes, alguna enfermedad de transmisión sexual como por ejemplo el SIDA, algún deterioro como por ejemplo la demencia o en su defecto por la cuestión genética el cáncer. Es clave tener en cuenta que el Alzheimer como enfermedad hay que saber identificarlo. Uno se puede olvidar temporalmente las cosas, pero si hay un olvido permanente, la persona se olvida las palabras simples, se pierde la calle donde uno vive, se olvida que está cuidando a un niño y se va de la casa, hay un montón de indicadores que nos dan la pauta de que hay un deterioro desde lo neurológico o desde lo cognitivo propiamente dicho. Todos podemos cambiar el estado de ánimo, olvidarnos dónde dejamos los objetos, pero hay síntomas de enfermedad del lado derecho, cuando los olvidos son más crónicos y no son temporales como es el caso de un comportamiento normal. Siempre que hablamos de salud y de sistemas corporales, más allá de hablar de factores de riesgo y de protección, hablamos de lo que se llaman influencias indirectas. La edad, el género, según la autora, y el estatus socioeconómico, es decir, la clase social. La edad por el tema del tiempo, el género plantea la cuestión de los diferentes géneros y su impacto en el desarrollo, y el estatus, el acceso a los recursos desde lo socioeconómico. Y acá entran en juego los factores de riesgo, el estrés, la exposición a materiales químicos, fumar, tomar, tener obesidad. Y la autora habla de los eventos estresantes, hizo una investigación y categorizó. Estos eventos estresantes nos sirven como referencia para poder abordar y entender cuáles son las situaciones que impactan en la salud mental, en la salud física y en los sistemas corporales. Tenemos problemas financieros, por ejemplo la inflación, pérdida de un trabajo, la jubilación, problemas sexuales, disfunciones sexuales, la viudez, que se muera algún familiar, la cárcel, el divorcio, que nos desvinculen de un trabajo, la jubilación. Hay un montón de valores estresantes que uno tiene que analizar su impacto en la salud física y en la salud mental. Hasta acá lo que es el capítulo 4, ahora vamos a abordar la cuestión de la memoria con el capítulo 5. Laurence Olivier, un actor, decía, tu mente se expande conforme tu cuerpo se encoge y debes adaptarte a ello y dar en la vejez lo que no pudiste dar en la juventud. Hay limitaciones en lo corporal que van a hacer que uno priorice la cuestión de la memoria, de los datos, del relato. Entonces, como el cuerpo se va a ir deteriorando, lo que se va a expandir es la memoria. Hay frases claves para poder trabajar esto. La memoria es el residuo de la experiencia. A medida que uno va aprendiendo, se va volviendo sabio, va teniendo experiencias, va a ir acumulando información. La experiencia tiene un residuo, que es la memoria, que es lo que uno se acuerda. Cuando uno almacena información, piensa, resuelve problemas. Y al mismo tiempo, el olvido tiene un lado positivo, porque nos permite a nosotros que retener la información de lo que nos interesa y olvidarnos de ciertas cosas que por ahí uno la tiene que recuperar. Es clave, central y vital poder trabajar cuestiones del enfoque de procesamiento de información. ¿Por qué? Porque desde el polo perceptual, es decir, desde lo consciente, yo voy a procesar la información, voy a almacenarla, la voy a retener y voy a generar una respuesta. Por eso es tan importante el enfoque de procesamiento de información. Yo, como profesional de la educación, tengo que tratar de entender qué es lo que hacen las personas con eso. Nosotros como seres humanos buscamos información de manera activa, la procesamos, la filtramos y es a través del polo perceptual de los sentidos que procesamos esa información. ¿Cuáles son los tres procesos que entran en juego acá? Codificación, almacenamiento y recuperación. Yo codifico la información, la proceso, la retengo, la almaceno y después la recupero. Y acá entran en juego los tres tipos de memoria. La sensorial, que es la perceptual, cuando uno presta atención. La de corto plazo, que es cuando uno retiene por segundos o minutos la información. Y esa información se repite, se repite, se repite, se recupera y se repite en un proceso bidireccional y continuo. Ahí entra en juego la memoria a largo plazo, cuando uno retiene información de horas, días o años. En este interjuego de la idea de memoria, Papali habla de la memoria episódica y de la semántica. La semántica tiene que ver con los conceptos, con las habilidades. El ejemplo es dónde está Italia, cómo toco el piano, cómo hago una torta de banana. Más difícil de olvidar.
la memoria semántica. En cambio, la episódica tiene que ver con las vivencias, los momentos, y son más vulnerables al olvido. ¿Dónde fuiste de vacaciones el último verano? ¿Dónde fuiste de vacaciones el último invierno? ¿Dónde cenaste la semana pasada? ¿Dónde cenaste anoche? ¿Qué es lo que hiciste ayer? La episódica son los momentos, la semántica son los contenidos. Y para profundizar y diferenciar lo que dice la autora, tenemos la memoria declarativa, que es la episódica, y la memoria no declarativa, que es la semántica. La declarativa o episódica tiene que ver con el hecho, con los hechos, con el lenguaje, con las costumbres y con lo personal. Y la no declarativa tiene que ver con lo semántico, con los conocimientos, de lo motor, lo perceptual, los hábitos, el día a día que uno va teniendo en cuenta. Ahora, si yo me paro en el presente, me voy a basar en la memoria declarativa. ¿Por qué? Porque voy a tener que hablar de episodios, de hechos y de momentos y de situaciones que son propias de lo cotidiano. Pero si voy para atrás a recuperar información de hechos o de eventos, es la memoria retrospectiva. Si voy para el futuro y tengo que pensar lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer la semana que viene y lo tengo que recordar, es la prospectiva, porque es lo que me va a permitir a mí tener una visión de futuro. Hasta acá la clase del día de hoy. La clase que sigue, que también va a ser asincrónica, vamos a trabajar el capítulo 6 del libro de Papal y vamos a cerrar la unidad 1. Vamos a hablar de inteligencia y de creatividad. Y se van a hacer el pasaje en los próximos videos a los capítulos 7, 8 y 9 que componen la unidad 2. ¿Cuáles son esos temas que ya tienen disponibles? Sabiduría y madurez, que es propio del capítulo 7. El capítulo 8, donde vamos a trabajar toda la cuestión educativa y laboral, con la idea de educación, trabajo, ocio y jubilación, para finalmente construir los conceptos del capítulo 9 que son intimidad y estilos de vida. El planteo del repaso, llegado el momento, va a abordar una actividad lúdica. Vamos a usar el Jeopardy como usamos en Desarrollo 1 para trabajar los capítulos 1 a 9. Vamos a hacer un juego y además tienen que hacer la actividad del foco de ideas articulando con la película Pasante de Moda, tal como lo venimos trabajando. Espero haber sido claro. Desde ya, muchas gracias. Voy a cerrar con esta frase de Apolonio que dice: la memoria es la cartera de la vejez. Es necesario llenarla. Todo el tiempo vamos acumulando experiencias en esa cartera, en ese bolso. Camino a ser gerontes, necesitamos llenar esa cartera de la memoria con experiencias. Y esta materia forma parte de ello. Desde ya, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de mirar esta clase asincrónica. Nos vemos en el próximo encuentro.